Y seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, y ya cerrando el programa por el día de hoy. En actualidad me acompaña Leonardo Uniac, economista, especialista en finanzas internacionales y calificador de riesgo bancario. Y con él vamos a seguir hablando de la escasez de gasolina en el país, pero obviamente enfocada en términos de lo que es la actividad económica. ¿Por qué? Porque si bien en Caracas la situación está difícil, pero hay gasolina y de hecho se anunció que llegó un tanquero anoche cargado de combustible y que este combustible va a ser destinado al área metropolitana de Caracas. Lo que es el interior del país está desabastecido y vemos titulares realmente preocupantes, como por ejemplo que en Carabobo tardan 12 días en cargar combustible, que además tenemos que, por ejemplo, Nueva Esparta y Lara iniciarán nuevo plan de distribución de combustible el 14 de septiembre y solo surtirán sectores priorizados, que por ejemplo en Lara se surte por terminal de placa, y en fin, las noticias no son nada alentadoras. Muy buenos días, gracias Leonardo por estar con nosotros. Buenos días, María Laura, un saludo a todos tus radioescuchas. Bueno, mira, rápidamente, ciertamente el problema es sumamente grave, no solamente para Caracas, sino ya sabemos lo que ocurre en el interior del país, y la realidad es que va a tener un impacto, y está teniendo un impacto muy severo en la actividad económica en Venezuela. Una de las preguntas que uno se plantea y que dice, mira, ¿cuándo se va a reabrir la economía? Porque se supone que cuando tú analizas el tema COVID-19, sabes que hay tres etapas claramente diferenciadas. Una etapa que es inicial, que ocurre en marzo en toda parte del mundo, que fue la etapa de confinamiento, cuarentena, aislamiento social, con el objetivo de suprimir, como tú sabes, a COVID-19, aplanar la curva de contagio de COVID, y eso supuso, obviamente, cerrar la economía en muchas partes del mundo. En Venezuela también lo hicimos. Cerrar la economía significa que las empresas no produzcan, que las empresas no vendan, no cobren, no paguen, no renegociaciones contractuales mucho con sus proveedores, por lo tanto están cerradas y se produce una importantísima depresión en nivel de actividad económica. En el caso venezolano, nosotros arrancamos el mes de enero 2020 con un pronóstico de contracción económica per país ubicado más o menos en un 10% del pronóstico, y resulta que hoy el pronóstico más o menos es que la economía se contrae entre 30 y 32%. De ahí la urgencia de hacer una reapertura de la economía venezolana lo antes posible. Y básicamente, ¿por qué? Porque en la medida en que tú confinas la economía y la cierras para suprimir COVID-19 y no te colapsa el sistema de salud pública, en esa medida tú sabes que se va a contraer mucho la actividad económica, y el gobierno debería gozar de la holgura económica, de la holgura fiscal, de la capacidad económica para poder formularse políticas anticíclicas con que atenuar los impactos de la recesión. Pero lamentablemente eso que está ocurriendo en toda América Latina, que hay programas de estímulos fiscales y monetarios para estimular la economía, en Venezuela lamentablemente no está ocurriendo, porque el gobierno no tiene ingresos petroleros, porque no está exportando prácticamente nada en este momento, y por otra parte tiene cerrado el financiamiento internacional por un tema de riesgo reputacional y el impacto de las pensiones. En consecuencia, es un gobierno que tiene muy poca capacidad, muy poca libertad y muy poca holgura económica y fiscal para poder atenuar la crisis en Venezuela. Y allí que sea tan importante y crítico, y así lo ha pedido Fedecámara, lo ha pedido con Industria, lo ha pedido con Comercio y de todo el gremio empresarial, una reapertura de la economía venezolana. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la gasolina? Bueno, que sencillamente tú no puedes, lamentablemente, hacer una reapertura, y lo voy a decir en otros términos, el gobierno no se puede dar el lujo de reabrir la economía porque no tiene dos cosas muy importantes. No tiene electricidad, María Laura, y no tiene combustible, no tiene gasolina. En un momento de confinamiento de la economía, porque seguimos confinados, no hemos iniciado una reapertura como debe ser. En un momento de confinamiento, como tú sabes, con una demanda de combustible de unos 120.000 barriles diarios normalmente que teníamos, y hoy estamos en la mitad de la demanda porque la economía está cerrada, no puede satisfacer el consumo interno en Venezuela. ¿Por qué? Porque pero que explicó todo Harry posiblemente cuando decía que la capacidad de producción hoy de combustible en Venezuela no supera el 10% de una capacidad cercana a 1,3 millones de barriles diarios aproximadamente, con toda la refinería que tenemos en Venezuela, por cierto, una de las más grandes del mundo, como el complejo refinador Paraguaná. Entonces, bueno, ciertamente viene la gran pregunta: ¿puede reabrirse la economía venezolana?
¿Por qué está cerrada la economía venezolana? ¿Por COVID-19 o porque no tienes combustible? La realidad es que hay una cosa que se llama coeficiente de intensidad energética, que es cuánta energía tú consumes por cada unidad de Producto Interno Bruto producido. Bueno, esos coeficientes están en el piso en este momento. Lamentablemente, Venezuela no tiene ninguna capacidad de reabrirse, lamentablemente, y el gobierno no se puede dar el lujo porque no tiene electricidad y no tiene combustible, no tiene gasolina. Por lo tanto, uno de los elementos que va a perjudicar muchísimo a la economía venezolana es el quiebre de la cadena de valor, de la cadena de suministro. ¿Por qué razón? Porque tú necesitas suministrar materias primas, productos semi-elaborados, productos intermedios y productos finales para los supermercados. Y esa cadena de suministro internamente en el país, por falta de gasolina, se está quebrando, y muy pronto vamos a ver entonces algunos supermercados sin productos, agrícolas especialmente, y algunos otros, por supuesto, donde la escasez va a ser un elemento que va a caracterizar la actividad económica. Y otro tema es el diésel, ¿no? Que también muchas ONG que están trabajando en los derechos humanos y que están trabajando por lo que es la entrada de ayuda humanitaria, dice que ni siquiera la ayuda humanitaria se va a poder distribuir si en efecto aplican las sanciones que se están conversando con respecto a este tipo de combustible, ¿no? Es correcto, o sea, no solamente tiene un problema de gasolina, ya tiene un problema de que el diésel también se está acabando, o se acabó, y tampoco tiene gas natural. De hecho, el gobierno acaba de hacer una suerte de protección de la compañía internacional productora de gas industrial, provee gas industrial al sector productivo para que se dedique exclusivamente a darle gas industrial a la refinería, con el objetivo de que la torre catalítica produzca combustible. Bueno, la realidad es que tiene un panorama sumamente complicado, y recuerda que hay un tema muy crítico. O sea, el problema no es que llegó un barco carguero la noche de ayer. No, el problema es cómo tú garantizas a partir de ahora el suministro de combustible. Lo cierto es que esto tiene impactos macroeconómicos tremendos, y es que tú acumulas entre el 2013 y el 2019 una contracción económica de casi 70 puntos en el nivel de actividad, una caída en el PIB que ubica por debajo de los 70.000 millones de dólares, y tú dirás que claro, eso es mucho, eso es poco. La economía venezolana es más pequeña que República Dominicana, más pequeña que Guatemala y más pequeña que Ecuador. Y estoy comparando con tres economías mínimas chiquitas de América Latina, como la más importante. Sí. Entonces, bueno, lo cierto está que con esa acumulación de contracción hasta el 2019, ahora vas a tener que sumarle, agregarle a esto una contracción adicional después del nivel de 33% para este año, entre otras cosas por la imposibilidad de reabrir la economía venezolana, porque no tienes dos cosas fundamentales. Lo repito, no tienes electricidad y no tienes gasolina, y con eso tienes dos elementos críticos para que el aparato productivo no pueda reactivarse. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu participación. Regálanos rápidamente tus redes sociales. Sí, mira, por Twitter LBuniac y por Instagram @globalmap.lb.